Hola Tony, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer y muchas gracias por invitarme. Qué bueno. ¿Por dónde empezamos, Tony? Fíjate que antes me gustaba preguntarle a la gente sobre cómo empezó en el tema de la psicología positiva hasta llegar al presente. Ujú. Y últimamente pienso que a lo mejor es más interesante saber qué es lo que en este momento te entusiasma, qué es lo que en este momento estás haciendo y a lo mejor después ver cómo llegaste hasta este punto. Entonces, cuéntame, hoy en día, ¿qué es lo que más abarca tu entusiasmo y tu energía en tu trabajo como psicólogo y como psicoterapeuta? Bueno, pues hoy por hoy dedico prácticamente el 80 o el 90% de mi trabajo a los pacientes en la consulta. Uh-huh. Trabajar con pacientes que cada uno viene con sus objetivos diferentes, con sus situaciones y sus contextos distintos, te da una oportunidad maravillosa para pulsar muchas realidades y poder aplicar determinadas herramientas y estrategias, muchas de las cuales se basan en la psicología positiva, muchos de los hallazgos científicos de psicología positiva, me ofrece el privilegio de ver crecer a las personas, de ver cómo multiplican sus recursos, cómo multiplican su bienestar, cómo se les ve transformarse en esos procesos, a veces a través de unas poquitas sesiones, a veces a través de unos cuantos meses de trabajo. Ahora mismo estoy, como digo, el 90% dedicado al desarrollo de esta labor, y el otro 10% lo dedico de una manera que ha ido reduciéndose en el tiempo a la formación, tanto a nivel un poco más académico, en un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, como organizando mis propios talleres, Uh-huh. que son también un elemento de disfrute para mí. Me encanta la formación y me encanta participar en este tipo de talleres, porque al final yo siempre tengo la sensación de que soy el que más aprende de los grupos con los que trabajo. ¿De qué temas te gusta dar talleres? Bueno, pues es verdad que este último año no he organizado ninguno, pero uno de mis temas favoritos, eh, el taller se llama Crecer en pareja, Uh-huh. que es probablemente el taller que más veces he repetido desde que organicé el primero allá por 2013 aproximadamente. Uh-huh. Es un taller pues bueno, que es muy bonito, porque no solamente está dirigido a las parejas, sino que está dirigido a las personas interesadas en el tema de estar en pareja, Ah, siempre con un poco aportando esa visión que yo tengo, ¿no? de las relaciones, especialmente en relaciones en pareja, que creo que fundamentalmente se mantienen en el tiempo si nos permiten crecer, mm, si puede haber crecimiento dentro uh-huh. de ese vínculo de pareja. Y trabajando con esas personas, a veces eran parejas, he tenido talleres que eran todo parejas, he tenido talleres que eran alguna pareja o alguna persona que venía sin su pareja o que en ese momento no tenía pareja. Se ven muchas realidades distintas, muchos enfoques distintos y muchos lugares comunes en torno a esta idea de crecer, esta idea de madurar, esta idea de desarrollarse juntos, ¿no? A través del vínculo, convertirnos progresivamente en una, si me lo permites, mejor versión de nosotros. Qué bonito. Y, También he impartido algún taller de autoestima, he impartido ok, talleres de fortalezas, ok, que son siempre muy bonitos y muy sí, satisfactorios. Ahí, cuando trabajo con adolescentes, es probablemente la temática que más disfrutan y ah, que sí, más disfruto yo. ajá, He estado estos últimos 3 años haciendo algún taller que otro en institutos de secundaria, uh-huh. con personas entre los 14 y los 18, algunos con programas a lo mejor un poco más formales que incluían sesiones a lo largo de un par de semanas, y otros esporádicos y puntuales, pero cuando sacas el tema de las fortalezas el ambiente cambia por completo. Uh-huh. eh, la gente se pone contenta, habla de lo que le interesa, habla de lo que le apasiona, y digamos que la energía fluye de una forma completamente diferente que cuando se plantean otras temáticas a lo mejor más duras, también Qué bonito, necesarias. qué bonito. ¿La autoestima y las fortalezas se conectan con el tema de crecer en las relaciones?
Sí, probablemente son tres elementos que inevitablemente se tocan. Em, no siempre van a estar relacionados entre sí, Ujú, pero sí que creo que dependiendo de la realidad de una pareja concreta, el poder nutrir la autoestima el uno hacia el otro, ujú. el poder trabajar las fortalezas de manera complementaria, que es uno de los elementos interesantes, porque a veces se trabajan las fortalezas desde una perspectiva muy individual, ¿no? Sí. Pero cuando las trabajas en forma de díada, Ujú. cómo se retroalimentan las fortalezas de una persona respecto a las de sus parejas, que no siempre tienen por qué ser coincidentes, sino que puede Claro. haber complementariedad entre unas y otras, Ujú, tú ves que realmente esas personas cuando empiezan a trabajar en esa dirección consiguen empezar a sentir eso de crecer, ¿no? Empezar a ujú, sentir eso de nos estamos desarrollando o nos estamos permitiendo el espacio de crecimiento ujú, mutuamente. ujú. Cuéntame más. Te iba a hacer una pregunta y me autocensuré porque te iba a preguntar cuál es el secreto de poder crecer en pareja. Y luego pensé, bueno, a lo mejor no hay un solo secreto, pero ¿cuáles son los ingredientes? ¿Qué permite a las personas crecer en sus relaciones de pareja? Bueno, yo creo que como tú misma, según lo pensabas, ¿no? Te censurabas a ti misma. No hay una única receta. Hay muchas recetas diferentes, pero también es verdad que trabajando en esta temática, leyendo sobre ello y viendo que el feedback que se te ofrece, tanto en la consulta como en los talleres, tiene ingredientes comunes, pues empiezas a pensar que a lo mejor ahí puede haber un desarrollo en sí mismo. Elementos como puede ser durante aproximadamente 4 o 5 años de manera sistemática, una cosa que resaltaban el 80% de los asistentes a los talleres es que consideraban que que es necesaria una comunicación fluida, no necesariamente totalmente sincera, que era una particularidad muy curiosa. Ah, Eh, Intentaban resaltar algunas de las personas también la importancia de que existe una admiración mutua ujú, dentro de esa relación, que muchas de las relaciones que habían tenido previamente se truncaban cuando habían dejado de admirar a la otra persona. ujú. Y podríamos pensar, ¿admirar en qué sentido? Bueno, Sí. pues probablemente no creo que tampoco sea único sentido, pero entre los muchos sentidos que algunos aportaban en su experiencia, no hablaban de que sea capaz de hacer grandes cosas, sino en muchos casos valoraban muchísimo la honestidad entre lo que dicen y lo que hacen. Ujú, Y creo que ese es un factor bastante importante, especialmente en las relaciones de personas muy jóvenes o que están empezando o que ahora mismo están en los 20. Eh, Muchos se quejan, muchas se quejan de esa falta de coherencia en la otra persona, en que dice una cosa pero hace otra, en que hace una cosa pero dice la contraria, y eso genera mucho conflicto dentro de esas relaciones. Cuando hablábamos en esos talleres sobre la importancia de conectar, sobre la importancia de hablar de las cosas que nos importan, pues veíamos que había un factor común que había que trabajar sí o sí, y en terapia ocurre igual, que es cómo de diferente puede ser mi expectativa de lo que tiene que pasar en la relación de lo que acaba pasando y cómo gestionamos esa diferencia. Por ejemplo, en relación a lo que siento y cómo represento eso que siento para que llegue al otro. ujú. Habitualmente esto lo menciono en términos de la diferencia entre el sentimiento del amor y la conducta de amar, Mm, que parece casi lingüístico, pero que en realidad es muy importante. Porque yo puedo sentir que quiero mucho a mi pareja, pero a lo mejor las conductas que pongo en marcha para transmitir ese sentimiento, mi pareja no las traduce del mismo modo. ujú, De tal forma que cuando escenificamos eso y hay alguna dinámica en el taller que consiste justamente en ese punto, en intentar compartir eh, pues cómo quiero ser amada o ujú, amado ujú. y cómo se representa conductualmente. Por ejemplo, muchas personas dicen, ay, sí, yo quiero que la otra persona me respete. ¿Y cómo se observa ese respeto? ¿Qué tiene Sí. que hacer el otro para que tú te sientas respetada o respetado? Ujú, Y eso ya es un poco más complicado para la persona, pero ponerse a pensarlo juntos escenifica
la llegada de acuerdos, la comprensión mutua de lo que tú me estás pidiendo ya lo puedo comprender y puedo decidir si está en mi mano hacerlo, que es un elemento también muy importante, ¿no? Que yo pueda saber no solo lo que me estás pidiendo, sino si yo soy capaz de hacer eso que me estás pidiendo. Qué bonito. Entonces, cuando trabajas en esa dirección, tú ves como muchas parejas empiezan a comprender cosas que han resultado conflictivas, e incluso en relaciones muy largas, que en terapia de pareja a lo mejor, estoy pensando ahora, según te lo contaba, en una pareja que lleva mucho tiempo juntos, tal vez 10 años, y sus temas de discusión son siempre muy similares, en torno a lo mismo, y cuando hemos puesto este esquema de traducción de lo que siento y lo que hago entre el sentimiento de amar y la conducta de amar, el sentimiento del amor, perdón, y la conducta de amar, de repente ha habido una clarificación en la manera en la que queremos que sucedan ciertas cosas y por tanto en la transmisión de ese sentimiento. Qué bonito. Y ese es uno de los elementos que, bueno, me parece que son comunes al crecimiento en pareja. Qué bonito. Tony, me llama la atención que tu gabinete psicológico se llama Crecimiento Positivo, que tu taller es Crecer en Pareja, y me gustaría saber más, porque, bueno, supongo que el concepto, la noción de crecimiento es importante para ti. Cuéntanos más, sí, lo es. ¿Por qué es importante y cómo lo entiendes? ¿Qué es el crecimiento en los seres humanos? Lo cierto es que esa palabra que puede, el ratito que estamos hablando y los oyentes que estén escuchando el capítulo del podcast podrán pensar, bueno, qué fijación con esa palabra, ¿no? No es tanto una fijación como un concepto que tiene mucho que ver con el nacimiento mismo de mi trayectoria actual. Yo tengo 2 o 3 episodios biográficos que explican por qué hago lo que hago, y uno de ellos es justamente este. En un momento de crisis, diría existencial, vaya por 2007, coincidieron muchos factores de pérdida en mi vida. ¿Más o menos qué edad tenías en esa época? Pues tenía 27 años. Okay. Tenía 27 años, estaba prácticamente arrancando mi carrera como psicoterapeuta, apenas llevaba unos meses. Compatibilizaba ese trabajo de psicoterapeuta con un trabajo maravilloso en una ONG que se llama Proyecto Hombre Madrid. Trabajábamos en el ámbito de la prevención de las drogodependencias y hubo recortes, una crisis económica muy grande a nivel mundial por aquella época, que afectó mucho a las ONGs y empezaron a despedir a muchas personas y yo fui una de esas personas. Junto a eso, yo de repente fui muy consciente de que no estaba siendo para nada feliz, es más, me sentía muy desgraciado en lo personal, en una relación de pareja en la que digamos que yo había puesto el piloto automático y cuando adquirí cierta consciencia las cosas no eran nada buenas para mí. Entonces se produjo una ruptura y al mismo tiempo se produjo una lesión que impidió que el único elemento que yo tenía para más o menos digerir todo esto, que era el deporte, tampoco lo pude hacer. ¡Ay, qué mal! Entonces, en la confluencia de todo esto, esta crisis un poco, ¿no?, de qué hago ahora, a dónde voy, yo tenía una vida encaminada, ahora me siento perdido, pues empecé a investigar mucho en psicología positiva, a leer muchos papers, a leer libros. Ya venía con un recorrido de un par de años leyendo algunos de los libros de Seligman, pero en ese momento dije, me gustaría que esto se sepa, y empecé a investigar en internet qué había en España más o menos organizado sobre psicología positiva, y lo cierto es que no había mucho, un par de páginas web, lo poquito que hasta el momento tanto Carmelo Vázquez como Gonzalo Hervás habían empezado a publicar. Entonces no había mucho y dije, esto es tan bonito, esto que estoy leyendo es tan bonito, me llena tanto que quiero que se sepa. Para mí fue una transición, unos cuantos meses construyendo una página web que confluyó en una sugerencia de un gran amigo mío que me vino a decir esto: oye, ahora mismo estás atravesando una crisis que duele mucho, pero estás saliendo adelante y, tío, yo veo que estás creciendo. Y eso se quedó un poco en mi cabeza. Y empezamos a dar vueltas sobre cómo podíamos llamar, este amigo y yo, al proyecto, y finalmente Crecimiento Positivo fue como la gran ganadora, ¿no?, la apuesta ganadora en este caso. Entonces, confluye lo que yo quiero hacer, que es divulgar psicología positiva, con este momento especialmente doloroso de mi vida, del que gracias a esto también estoy saliendo. Y así fue como mi vínculo con el crecimiento se afianzó de manera significativa.
Y después, obviamente, cuando ya el proyecto cambió de la divulgación a, bueno, pues mi propio despacho, con mis propios pacientes, entendí que todos los procesos psicoterapéuticos, en mayor o menor medida, suponían eso. El privilegio, como te contaba al principio, de ver crecer a otra persona, a ver Sí. cómo cambiaba, cómo se transformaba, Ujú. cómo se sentían mejor en algunos aspectos o en muchos aspectos. Y se me quedó muy grabada la idea de que la psicoterapia ayuda a crecer, aunque a veces sea dolorosa, Ujú. y Ujú. desde entonces asumo que ese es el leitmotiv, ¿no?, de Ujú. mi carrera profesional. Qué bonito. Yo asocio crecimiento también con otras palabras como florecimiento, como desarrollo del Mm, potencial. Creo que en todas ellas hay esta noción como de una, no sé, una semilla que puede ser más, ¿no? Y que sí, es algo muy lo hermoso cual de es los muy seres bonito porque humanos. leyendo por primera vez el concepto de florecimiento, cuando para mí, en mi experiencia personal, fue leyendo el libro de Seligman, Ujú. cuando explicaba el modelo PERMA por primera vez, eh, recuerdo que de repente vi esa coincidencia y hablando con otros colegas, tanto españoles como de otros lugares, todos tenían una palabra o un concepto que justamente iba de lo mismo. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo del potencial, todo lo que tiene que ver con el florecimiento, todo lo que tiene que ver con el crecimiento, Ujú. eran lugares comunes, no lo Ujú. habíamos hablado previamente y Sí. todos Ujú. pensábamos de una forma similar, así que Ujú. algo tiene que decir, supongo, Sí, ¿no? sí, yo creo que El sí. que todos lleguemos a un lugar similar. Claro, claro. Oye, pues cuéntanos cómo, te decía antes de empezar la grabación que yo pienso en ti como uno de los ejemplos de los colegas que realmente integran la psicología positiva en el trabajo terapéutico. Mm. Entonces, cuéntanos, eh, ¿cómo le haces? Por ejemplo, si alguien te pudiera observar a través de una ventanita o tuviese videos de tus sesiones, ¿qué las caracteriza? Bueno, la base central del trabajo por formación Ujú. es la terapia cognitivo-conductual, Ujú. lo cual encierra ya una idea de trabajo que es justamente la de hay que trabajar entre sesiones. No es solamente lo que sucede en los 55-60 minutos de la sesión, sino que entre una sesión y la siguiente, Ujú. pues también hay que seguir trabajando, ¿no? Desde ese punto de partida, el enfoque depende del motivo de consulta, como Claro. es lógico, pero casi siempre hay ciertas cositas que, sobre todo en los últimos 5 años y tras la pandemia de manera especial, he ido sistematizando. El asunto de las fortalezas cada vez está más integrado en mi forma de trabajar. No es un capítulo concreto que, Ujú. pasado un tiempo o al final de la terapia, saco y digo, oye, ahora vamos a trabajar fortalezas. Ujú. No, está absolutamente integrado en mi visión, de tal manera que en muchas conversaciones, a través de ejemplos o de momentos, acabo destacando una parte de la conversación, un recurso que tiene la persona para presentárselo como una fortaleza personal, Ujú. intentando que la visión del propio paciente también cambie, porque muchas veces no solo porque vengan con un malestar significativo, sino por esa tendencia tan humana, ¿no?, a resaltar lo que no va bien, a resaltar lo que no se me da bien, pues intento que vean que todo el mundo tiene fortalezas personales e intento que las vean a través de sus propios ejemplos, no necesariamente buscándolos, sino encontrándolos en nuestras Ujú. conversaciones Ujú. y ayudándoles a indagar a través de ciertas metodologías. Eh, ¿Cómo qué metodologías nos puedes contar? Sí, ¿no? Una de las cosas que muy claramente dejó registrada la terapia conductual, la terapia cognitivo-conductual, fueron los programas de activación conductual. Los programas de activación conductual en los casos de depresión resultaban muy eficaces porque una de las características que reunían muchas de las personas con depresión es que no hacían gran cosa a lo largo Ujú. del día, estaban retroalimentando ese sistema en el que el inmovilismo, en el que el aislamiento acaba por ponerles aún más tristes y aún más desesperanzados, ¿no? Y los programas de activación conductual generaban un compromiso a través del cual la persona poco a poco iba haciendo cosas. Cuando llegó la pandemia, eh, aquí hubo un par de meses en los que apenas trabajé,
estábamos en casa, etcétera, tuve muy poco trabajo en línea. Cuando volví a consulta, muchos de los pacientes que volvían, procesos que ya estaban abiertos de antes o que retomaban después de años sin venir o que venían por primera vez, tenían elementos ciertamente parecidos relacionados con estos síntomas un poco de desesperanza, ¿no? Entonces empecé a pedirles un programa de activación conductual un tanto particular, porque no era actividad en general, sino que eran actividades agradables en particular. ¿Cómo Yo les qué? pedía que registraran durante unas cuantas semanas todas las actividades agradables que hicieran, llevando un registro en el que en la columna izquierda ponías el nombre de la actividad, salir a pasear, hablar con amigos por teléfono, pues en aquella época, ¿no? Sí, Ahora sí. que todos tenemos un poco más de libertad, Sí, pues ir al pues tomar un cine, café. hacer deporte, tomar café, eso es. ¿Cuántas veces a la semana lo haces? ¿Qué días de la semana lo haces? Y si es una actividad que haces tú sola o de forma social junto a otras personas. La primera semana, como en un experimento, hacíamos una línea base. Anota, sin objetivos, simplemente lo que suceda. Y luego, una vez que teníamos la línea base, establecíamos objetivos de incremento, de repetición de las mismas actividades y empezamos a evaluar el nivel de satisfacción. ¿Cuánta satisfacción estoy a nivel subjetivo percibiendo a través de estas diferentes actividades? Cuando veíamos a lo largo de 4 semanas, 5, 6 semanas, que se llevaba a cabo esta intervención, que no solo incrementaban la frecuencia o la cantidad global de actividades, sino que su nivel de satisfacción incrementaba de forma significativa. E incluso ha llegado un momento en el que estoy empezando a vincular ese trabajo con la consciencia de las fortalezas personales. Cuando tú llevas a cabo esta actividad que repites sistemáticamente varias veces en semana, o qué tipo de fortaleza conecta con esa actividad, de tal forma que se produce una especie de sistema de protección como si fuera un sistema inmunológico, pero a nivel psicológico, que repercute de manera positiva en diferentes aspectos. Por ejemplo, la desesperanza baja, porque lo he estado midiendo, he hecho mis pequeñas investigaciones con el BDI, con el cuestionario de Beck de depresión, Ajá. y hay cambios significativos a las 4 y 6 semanas en algunos de los niveles. A nivel subjetivo, la descripción que hacen las personas es de que se sienten mucho más satisfechos con lo que están haciendo y comprenden el vínculo que hay entre el nivel de actividad y la consciencia de las actividades agradables con el bienestar. Obviamente no es lo único que se hace, pero digamos que de forma sistemática es una de las cosas que más estoy utilizando y que mejores resultados me está ofreciendo. Al margen, como digo, de que puedo investigar cómo vinculo con otro tipo de aspectos, como puede ser el trabajo con las fortalezas personales. Me da curiosidad, cuando hablas del trabajo con las fortalezas, ¿les pides a tus pacientes que hagan el test de fortalezas o es más bien en lo conversacional que tú vas como notando sus fortalezas? Pues eso ha cambiado con los años. Empecé 2007, 2008 pidiendo el test de fortalezas. Creo que con algunas personas es una herramienta muy útil porque le permite fijar con una nomenclatura Sí, verlo. aspectos con los que se puede identificar y aspectos que de repente descubre, ¿no? Esas fortalezas que son potenciales. No me identifico mucho con esto. Bueno, vamos a explorar, a ver cómo lo ves, qué quiere decir. Sí. Pero también he descubierto que hay personas que encajan mucho mejor con un sistema abierto, como suele decir Robert Biswas-Diener, Dinner. ¿no? Que es, vamos, su trabajo es maravilloso en ese sentido. El utilizar un sistema abierto con las propias palabras, con las propias nomenclaturas del cliente, te ofrece una oportunidad maravillosa para ser creativos. Para ser creativos con el cliente, trabajando sus puntos de vista, como ser creativos con lo que el cliente interpreta de su propio sistema de fortalezas. Y voy abrazando más esa segunda forma de trabajar en estos últimos años, porque como te digo, ya no hay una sesión concreta donde vamos a trabajar fortalezas, sino que están integradas con los diferentes objetivos que la persona tiene y van saliendo en muchos momentos, a veces incluso en la primera sesión hacemos ya mención a esas fortalezas concretas, ¿no?
y buscamos ponerle un nombre o directamente me las trae la propia persona, ¿no? Me dice, pues porque suelo preguntar, ¿no? Y en la primera sesión suele haber un momento en el que pregunto por ejemplo, primera, segunda sesión, pregunto, por ejemplo, por el sistema de apoyo, oye, ¿quiénes son las personas en las que te puedes apoyar? ¿Quiénes son las personas que son nutritivas en tu vida? Pero también, ¿cuáles son tus puntos fuertes? Que para algunas personas es una pregunta heavy porque no lo entienden. ¿Qué se te da bien? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿Dónde ves que eres bueno o buena? Y algunas personas es como de repente si estuviera hablando otro idioma y no saben muy bien qué responder. Crear ese lenguaje de fortalezas se convierte en un objetivo en sí mismo y poco a poco vamos integrando ese nuevo lenguaje, esa nueva mirada hacia los aspectos fuertes, ante lo cual suelo aprovechar mucho, tanto en formación como en terapia, esa metáfora del mismo autor, de Robert, ¿no? Cuando hacía la metáfora del velero, no sé si... que, bueno, sí, claro que la conoces, por supuesto, Pero Margarita, ¿no? explícanos. Es bonita porque parte de la metáfora, que imaginemos que somos un velero y que vamos a iniciar un viaje, pero identificamos que tenemos una fuga. Si no tapamos la fuga, evidentemente el velero se va a hundir, Sí. se va a llenar de agua y se va a hundir. Así que tapar la fuga es muy importante. Sin embargo, si solo tapamos la fuga, va a ser difícil que el velero llegue a ningún sitio. Será desplegando las velas, como seguramente podremos aprovechar mucho mejor el viento para poder llegar a nuestro destino. En la metáfora, las velas, lógicamente, son nuestras fortalezas, que son las grandes olvidadas en los recursos de la persona. Creo que en terapia hay que tapar los agujeros, hay que tapar las fugas, sin lugar a dudas, pero también hay que ayudar a explorar las velas y a utilizarlas. Y creo que ese acompañamiento es muy, muy interesante dentro de ese proceso integrado de la terapia. Qué bonito. Y qué curioso, porque justo antes de comenzar la grabación tuve una sesión con un cliente que espontáneamente me dijo, me siento como un velero al que se le ha acabado el viento. Porque estaba Mira como a la qué cosas. expectativa. Qué curioso. Me encanta esa metáfora. Hay algunos, te has hablado de las fortalezas, Sí. de la activación conductual. ¿Hay algunos otros conceptos de psicología positiva que sean importantes o que sobresalgan en tu trabajo? Sí, dentro de lo que trato de hacer, eh, el modelo PERMA ha resultado ser una guía muy útil. Es verdad que quizás por deformación profesional siempre me ha gustado mucho los enfoques teóricos en bienestar, incluso antes de la fundación de la psicología positiva, así que soy un gran fan del trabajo de Carol Reef, por ejemplo, con sus 6 factores, su cuestionario que bueno, pues te ayuda mucho, ¿no? A la hora de enfocar ciertos aspectos y creo que de manera intuitiva cuando se quiere trabajar el bienestar, cuando hay una consulta relacionada con no solo la reducción del malestar, sino a lo mejor incluso exclusivamente enfocada, ¿no? La vida va más o menos bien, pero ahí esto no me termina de cuadrar. Pues el modelo PERMA me ha ayudado a dar respuestas, sobre todo porque estos 2 últimos años, el último año y medio aproximadamente, he tenido lo que yo llamaría consultas de carácter existencial. Qué interesante. Personas Oye, que perdón, Tony, directamente vienen... pero, Sí, aunque dime. nos oyen muchos psicólogos, nada más para, a lo mejor algunas personas que nos escuchan no están familiarizadas, ¿podrías brevemente explicar el modelo PERMA? Sí, por supuesto. El modelo PERMA que a veces se me olvida que estamos con un público que no tiene por qué ser profesional de la psicología, así que me disculpo. El modelo PERMA es un modelo que ha desarrollado en primer lugar Martin Seligman como una extensión de un modelo previo, que también él mismo es el autor, que es el modelo de las 3 vías hacia la felicidad. Entonces es un modelo que él mismo dice que es descriptivo en el sentido siguiente. A lo mejor hay otros modelos que te dicen que siguiendo esos caminos vas a conseguir esto. No, Seligman recalcaba inicialmente que el modelo PERMA era un modelo descriptivo porque desde cierto punto de vista
él llegaba a la conclusión de que su investigación es lo que eligen hacer las personas para construir su bienestar o para conectar con su felicidad. Y PERMA es un acrónimo que hace referencia a 5 factores globales o en general acerca de ese bienestar, que serían las emociones positivas, el engagement o involucramiento, las relaciones positivas, el sentido vital o propósito y lo que aquí se tradujo al castellano o al español como logros. Logros. Entonces, en este sentido, esos 5 factores, aunque ahora hay otros modelos que los están ampliando, ¿no? Sí. Y se habla del modelo PERMA-V, y la V haría referencia a la vitalidad, a aquellas actividades que tienen que ver con el autocuidado, con el cuidado de la salud, y que al hacerlas me generan bienestar. Entonces, cuando tú trabajas desde ese modelo, lo que le permites al paciente es construir un esquema múltiple, con múltiples opciones, desde su propia preferencia, porque puede tener una de las 5 por objetivo o por historia de aprendizaje, o bien explorar varias de ellas para cultivar su bienestar. Es un modelo en este sentido bastante intuitivo y muy útil en una aplicación práctica. Entonces, en consulta de vez en cuando el modelo PERMA es una herramienta bastante útil. En ese sentido, cuando hacía mención a esas consultas existencialistas, sí, mencionaban directamente, yo he perdido el propósito en mi vida. Wow. Y eso me resultaba muy sorprendente porque era muy específico, ¿no? Pero lo cierto es que al explorarlo con los pacientes realmente se referían a esto, casi en una visión muy similar a lo que habría descrito en su momento Viktor Frankl, ¿no? Con su logoterapia. Mi vida ha perdido el sentido, yo ya no estoy conectado, mis valores no se conectan con esto que hago, me siento perdido, no sé muy bien cómo seguir. Y esto ha ocurrido en este año y medio 6 o 7 ocasiones, lo cual, habida cuenta que, bueno, pues en mi humilde estadística es muchísimo. Claro, claro. Gente Oye, con una diferentes pregunta, edades. ¿y es diferente estar deprimido que sentir que la vida no tiene propósito? Bueno, es una pregunta muy, muy buena y muy difícil de responder. Supongo que las personas que se dedican exclusivamente a investigación seguramente podrían dar muy buenas respuestas, sobre todo a nivel estadístico, ¿no? Sobre las diferencias que puede haber entre una y otra. Sí. Desde el punto de vista de mi experiencia como psicoterapeuta, diría que en algunos casos coincide con que esa crisis existencial de propósito genera síntomas depresivos o a través de los síntomas depresivos ha llegado a esa crisis, pero otras veces no. He encontrado personas que no se sienten, que no, iba a decir que no se sienten tristes sí, pero no están Deprimidos. clínicamente deprimidas, con todos los indicadores, tanto a través de cuestionario como de autorregistros, por ejemplo, no encajarían en una descripción clínica de una persona deprimida, pero sienten que no tienen un propósito claro o que han perdido su propósito, que se han desvinculado emocionalmente de un propósito que tenía sentido hasta hace unos meses y que de unos meses a esta parte es un páramo, el futuro es un páramo, no hay nada. Creo que es muy interesante porque te permite también un trabajo desde ese modelo PERMA muy específico, entrando en una única variable prácticamente, porque exploras y ves a nivel bienestar, esta persona tiene una pareja, se quieren, todo va bien ahí, tiene un buen trabajo, pero a lo mejor no está muy convencido o está en un momento de cambio, pero no le molesta. Tiene familia que le quiere. Exploras y ves a nivel social está muy bien, a nivel estado de ánimo está estable, está un poco triste, lógicamente, pero está estable y sin embargo afirma categóricamente esa pérdida de sentido, esa desconexión entre sus valores, sus fortalezas, lo que hace en la vida. Y me he encontrado con personas con 30, 40 o 50 años, es decir, en momentos diferentes de la vida, experimentando esto mismo. O sea que incluso superaba un poco lo que es el nivel contextual, porque puedes decir, bueno, acabo de ser papá, tengo un bebé, estoy asustado, no sé muy bien cómo actuar, me siento un poco perdido. Bueno, es esperable que eso pueda suceder.
Hay personas que se sienten muy capaces en esa situación y personas que no tanto, y no pasa nada, no es algo grave, es un periodo de adaptación en el que la calidad de vida cambia, es diferente, pero es muy difícil encontrar una explicación unitaria a esas crisis existenciales, así que se han trabajado de una manera diferente en cada uno de los casos, pero de forma muy interesante. El vínculo entre los valores y las fortalezas ha sido un elemento central de ese trabajo en la toma de decisiones de cambio, porque estaban meses atrapados en la misma situación. Lo describía algún paciente como: estoy dando vueltas en una rueda de hámster, no voy a ningún sitio. Soy funcional, hago cosas, parece que todo va bien, pero no le veo el sentido a seguir dando vueltas en esta rueda de hámster. Me gustaría bajarme y hacer otra cosa. Y ese es el punto de partida desde el cual se ha trabajado en algunos de estos casos. Oye, ¿y qué tipo de preguntas o actividades haces con los pacientes para ayudarles a descubrir o recuperar propósito en la vida? Bueno, una de las cosas que forma parte no solamente del trabajo en este ámbito del propósito, sino en prácticamente todo proceso psicoterapéutico, es el incremento de lo que se conoce como conciencia activa, que va más allá de el insight tradicional, ¿no? El darme cuenta de algo que no está yendo bien, ese momento de encajar piezas. Digamos que la conciencia activa sería como un primo de ese insight que tiene un nivel funcional diferente. Es hacer las cosas de una manera consciente, es tomar decisiones de una manera consciente, siendo consciente de que lo estoy haciendo. Por ejemplo, con el trabajo de fortalezas, cuando lo has integrado y tú te das cuenta de qué fortalezas estás utilizando o están en marcha o están involucradas en un momento determinado de una actividad o de un, no sé, de un marco de contemplación, por ejemplo, ¿no? Por ir a lo mejor a fortalezas contemplativas. Creo que en este sentido sí es interesante todo el trabajo de conciencia con tus propios valores. Okay. El ver cómo se representan esos valores en lo que está siendo tu vida en este momento, en las diferentes áreas o en el área concreta donde te sientes insatisfecho. Y cuando se ha trabajado esos valores en acción, una vez más, la diferencia entre el concepto y las acciones que involucran el concepto, de repente esa conciencia activa se incrementa y se facilita mucho la toma de decisiones. Se establece un árbol desde el cual hay diferentes opciones de cambio que el paciente y yo vamos explorando, y a través de esos valores actualizados pues vamos acercándonos a las posibilidades dentro del contexto. No siempre se puede hacer un cambio radical porque bueno, pues contextualmente a lo mejor es muy complicado, pero otras veces sí. Cosas como, por ejemplo, elegir una carrera y estar en segundo a mitad de la carrera y odiar profundamente lo que haces, hasta el punto de estar, estoy matriculado pero voy poco a clase, me marcho la mayoría de los días, no he puesto mucho interés. ¿Por qué estás actuando así? Bueno, es que no me gusta lo que estudio. ¿Y te has planteado cambiarlo? No, ¿cómo voy a cambiar? Ya estoy en la mitad, eso no puede ser. Entonces, explorando todas estas cosas, la interferencia entre el conflicto de ciertos valores que tiene, los miedos a qué van a pensar de mí en mi familia, a cómo voy a hacer esto, a salirme un poco del esquema de lo que debería ser, te das cuenta que en esa exploración esa persona tiene que hacer claramente algunos cambios en su forma de concebir, en sus narrativas, en su diálogo interno, para facilitar una toma de decisiones que en el fondo él mismo o ella misma sabe que tiene que tomar. No tiene sentido que yo siga haciendo una cosa que no solo no quiero hacer en el futuro, sino que además me sienta mal, la odio profundamente. Entonces es muy difícil tomar esa decisión, pero es la decisión que en la experiencia de las personas en las que estoy pensando se acabó tomando de forma satisfactoria. A veces no es fácil elegir lo siguiente, no sé muy bien qué hacer, bueno, ya exploraremos, y otras veces lo tienen bastante más claro, pero no se han dado el permiso. Esa conciencia activa, digamos que es
ese trabajo transversal que va a acompañar en todo momento. Ah, El por qué quiero hacer esto, el para qué quiero hacer esto, la conexión con los valores, la interferencia con los miedos y colocar todo ese cóctel de una manera nueva para contártela de una manera diferente y que en ese nuevo diálogo interno pues pueda haber una dirección más fácil para ti mismo. ¿cómo se desarrolla, o sea, se cultiva o se aprende la conciencia activa? Pues lo primero de todo es pararse. Hay que pararse a reflexionar de modos distintos lo que me estoy contando. Para lo cual, yo siempre digo que a veces hay un paso previo. Y digo a veces porque no es en todos los casos. En algunos casos tú puedes trabajar directamente así, te paras con la persona, lo reflexionamos juntos y le pides tareas, a veces por escrito, tareas en base a narrativas de ciertos aspectos, cómo se conectan tus valores centrales que hemos explorado en consulta con la toma de decisiones de dejar la carrera o de cambiar de trabajo. Son decisiones difíciles, pero son decisiones importantes que tienen que estar bien orientadas y bien conectadas para la persona. Ese sería el trabajo directo. Pero cuando la persona ya viene con mucha interferencia en su diálogo interno, identificar los pensamientos automáticos que de alguna forma están generándote malestar y están bloqueando tu toma de decisiones, implica ese paso previo, que consistiría en la reestructuración cognitiva, ¿no? Técnica, vamos, centenaria, ¿no? de la psicología cognitiva de Albert Ellis o de Aaron Beck, que puedes tener muchos formatos distintos para hacerla, pero es un cuestionamiento de la idea que asalta tu mente constantemente y una reformulación de esa idea, a veces identificando sesgos cognitivos, a veces ideas irracionales, dependiendo un poco del perfil de la persona, y a veces integrando un protocolo que utilizo frecuentemente, que tiene 4 pasos. El primero sería la identificación de ese sesgo cognitivo, lo cual implica el darte cuenta de que lo que estoy pensando está sesgado y por tanto no me lo puedo creer igual de bien. El segundo paso es la búsqueda de pruebas a favor y en contra de ese pensamiento automático. El tercero sería un análisis de consecuencias positivas y negativas de seguir pensando igual o de cambiar de forma de pensar. Y el cuarto es buscar una alternativa o muchas alternativas, dependiendo de si puedes generar una o varias, ¿no? Y ese trabajo sistemático va creando la capacidad de desarrollar la conciencia activa. Y por qué no decirlo, la fortaleza de la perspectiva. Sí, porque sí, claro. Está muy claramente relacionada, ¿no? Claro. Qué bonito. Volviendo a la metáfora que nos compartiste del velero, pues me imagino que es como tapar la fuga del velero antes de poder desplegar las velas en cuanto al propósito, Eso ¿no? es. Qué Eso es. bonito, Tony. Estoy seguro de que habrá veleros que puedan hacer las dos cosas al mismo tiempo A lo porque la mejor. fuga es pequeñita, pero si la fuga es muy grande, primero mejor taparla para que no se hunda Claro. y después ya desplegamos velas. Qué bonito, qué bonito. Tony, hace rato hablaste de tu interés en la difusión y te quería preguntar 2 cosas. Una, si hay un elemento psicoeducativo en tu terapia, y 2, que nos cuentes de tu libro. ¿Qué libro, Margarita? Ah, ya pensé que... No, ya me gustaría. Ay, 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 pues pensé que lo tenías a punto. No, Perdón. estoy... Digamos que ese es... Perdón. Entonces, espérate, esto, lo del libro, lo borraremos. Espérame, déjame poner. Volvamos entonces a... Este pedacito lo voy a editar y pero entonces te voy a preguntar de lo quedaba simpático, ¿eh? psicoeducativo. ¿Tú crees? No, me da Quedaba pena. simpático. Pero qué pena, Tony. ¿Estabas segura que estabas a punto de sacar un libro? A lo mejor es una premonición. No. Perdón, ok. Mira, yo tengo un... Compartiste hace poquito algo sobre el síndrome del impostor, Ay, sí, que lo he estado caray, escuchando, yo también lo tengo, no creas. y con el tema de escribir es un trabajo que me tengo que hacer porque sí que quiero escribir, pero reconozco que me está Pero entonces, costando. vamos a Me volver, está perdón. costando. Ojo, Tengo editor, cositas esta que parte hacer. pone. Ok, entonces te voy a preguntar. Vale. Has hablado, Tony, de tu interés en la difusión de la psicología positiva y me dio curiosidad preguntarte si en tus sesiones con los pacientes hay un elemento como psicoeducativo o más bien tu formación es en psicología positiva, pero no necesariamente se comparte eso con los pacientes. Sí, yo creo que toda terapia tiene un elemento mínimo de psicoeducación
mismamente, cuando algunas veces después de evaluar la realidad de la persona, después de incluso evaluarla mediante cuestionarios, mediante entrevistas, mediante autorregistro, para poder comprender el motivo de consulta o poder comprender los objetivos, hay un momento de devolución que se llama, ¿no? En el que yo le digo, mira, yo creo que esto que me traes, si se trata de un problema, yo creo que tu problema se mantiene a través de estos factores y de estas variables, y creo que si hacemos esto y hacemos esto otro y intervenimos de esta manera y de esta otra, y explico las técnicas de intervención que creo que podemos empezar a utilizar y cómo funcionan y qué le van a suponer a la persona. Del mismo modo que otras veces, a lo mejor no de manera tan formal, hay alguna lectura que recomiendo, porque encaja muy bien, ¿no? Sí. Algo sobre quiero trabajar el optimismo con una persona porque lo ha solicitado directamente. Oye, es que yo me considero una persona muy pesimista y creo que el optimismo es una cosa que estaría muy bien para mí. Ok, vale, pues te hago dos sugerencias. Te voy a dar te voy a enviar por correo este PDF, que es un pequeño resumen de los estilos atributivos, ¿no? Y sirve como, con algunos ejemplos, y sirve como psicoeducación, ¿no? Sí. Esos estilos atributivos que Seligman describe en algunos de sus libros, Niños optimistas, por ejemplo, que están sobre la base del cultivo del optimismo. Creo que es muy importante hacer eso junto a lo mejor algunas veces libros donde siempre tengo mucha más inseguridad, pero tengo 2, 3 que casi siempre acabo recomendando en función de la tipología de la demanda. Y aunque pueda parecer peloteo, no lo es. Uno de ellos es el tuyo. Ay, gracias. Porque creo que es muy práctico. Muchas gracias. Otro es Autoestima, Bienestar y Felicidad, de Raimon Gaja Santandreu, que es también muy pequeñito, va sobre los procesos cognitivos, es muy práctico y me parece fantástico. Y también Asertividad, expresión de una sana autoestima, de Olga Castañer. Ay, qué bueno. Son que me los 3 libritos muy sencillitos, llenos de recomendaciones prácticas, de trabajo para casa, de que uno decide o no hacerlo, pero creo que son 3 libros esenciales que forman parte de mis intentos de hacer trabajar al paciente algunas veces, ¿no? Qué bueno, los vamos a poner en las notas del podcast y no los conocía, me da mucho gusto oír de ellos. Fíjate que me hiciste pensar cuando desde el principio hablaste de que en la terapia contigo la gente tiene que trabajar entre sesiones. Pensé en la famosa frase de Christopher Peterson sobre la psicología positiva, que decía que aprender psicología positiva no es un deporte para ser visto desde las gradas, ¿no? O sea, hay que lanzarse a la cancha. Y me da la impresión que lo mismo se aplica a la terapia, que no es una cuestión que solo uno pueda estar... Eso es. Yo sí creo que hay pacientes que vienen a eso, a la idea tradicional de la terapia. Voy a ver al terapeuta, nos sentamos, hablamos y luego ya hasta dentro de una semana o de 15 días ya no tengo que pensarlo más. Sí. Algunas veces no te queda más remedio como psicoterapeuta que aceptar que la persona viene a esto y ya está. Pero entiendo, y mi experiencia es así, que la psicoterapia es más efectiva cuando se trabaja entre semana, entre sesiones. Sí. Y esa es la experiencia que yo tengo, que cuanto más trabaja la persona, más rápido va el proceso. De acuerdísimo. Y me hiciste pensar en un principio de la terapia sistémica en la que hablaban, algunos autores decían que hay que tener mucho cuidado de no ser el doctor homeostato, es decir, el doctor que hace que la gente se quede, ¿no?, en el punto de equilibrio en el que está. Y creo que lo que dices de las actividades entre sesiones ayuda a que no sea que nada más vengan, se quejen y ya se queda todo igual, sino que algo cambie, ¿no? Yo les explico siempre, les digo, yo soy uno de esos psicólogos que manda tareas porque cree que el cambio sobreviene de hacer las cosas de forma diferente. Claro, claro. Y me parece muy importante porque si, como tú dices, yo voy, me quejo y no hago nada más, no cambio nada, todo seguirá igual. Entonces, a lo mejor tu margen de maniobra, tu influencia sobre tu situación es del 30%, por ejemplo. Haz tu 30%. Sí. Porque tu 30% es muy importante.
Y en muchos casos es más del 30, claro. Sí. Cuando empiezan a ver que son capaces de tantas cosas, Sí. es maravilloso ver eso porque se sienten totalmente capaces de dominar las dificultades de su vida, y en ese momento es cuando tú dices, ya tengo que ser prescindible. Y es cuando empiezo a evaluar. Sí. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo vamos a relacionar los objetivos iniciales? ¿Cómo lo catalogarías de 0 a 10? Y si me dicen un 6, un 7, vamos a vernos cada 15 días, cada 3 semanas. Y voy dando extensión. Exacto. Para que haya una retirada, para que yo sea prescindible y se fortalezca lo que hemos construido juntos y que lo integre como propio, ya es suyo, ya es para esa persona, para seguir adelante con sus propios recursos, los que ya tenía, que eran seguramente muchos, y los nuevos que nos hemos afanado en construir. De acuerdo. Me recuerdas una maestra muy querida que hace muchos años, Peggy Penn, y Peggy Papp, eran homónimas las dos, pero y Olga Silverstein, y en distintos momentos decían variaciones de que nuestro trabajo es que nos corran, o que una señal de una buena terapia es que el paciente piense que el terapeuta realmente no hizo mucho, ¿no? Que más bien lo hizo él, y es que en el fondo es cierto también, ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón. Efectivamente. Es muy acertado. Ay, Tony, se me pasó el tiempo muy rápido. Hablaste de libros que les recomiendas a tus pacientes, pero cuéntame también qué estás leyendo tú. Si yo viese tu mesilla de noche o tu escritorio, ¿qué me encontraría? Bueno, he pensado mucho en esta pregunta porque como sigo tu podcast y gracias. se lo preguntas siempre. O sea que tú eres la persona que lo sigue. Gracias, Tony. Sí, por fin doy la cara. Pues mira, he leído mucho este verano, he leído mucha novela este verano, pero también he leído, como pasa siempre, sobre la profesión. Y quizás el libro que más tiene que ver con psicología positiva es Una buena vida, que es este librito que va sobre ese estudio longitudinal que se lleva cerca de 80 años realizándose acerca de cuáles son los factores principales que contribuyen en el bienestar y la felicidad humana, que antes llevó otro autor como director y que también publicó otro libro, Valiant, ¿no? También lo hizo, Eso es, George Valiant. Lo he disfrutado mucho, como disfruté el de George Valiant también. Y ahora quería compartir, me he dejado aquí 4 libritos porque son los próximos, y uno que es el que siempre recomendaré a todo el mundo que se quiera acercar a un buen libro sobre psicología y que siempre me pone de buen humor y siempre me parece como muy esperanzado, que es el libro Dar y Recibir. De Adam Grant. A ver, qué bien. Dar y recibir, qué bonito. Esto es maravilloso. Y como ves, apenas tomé notas. Después quiero leer este nuevo libro que sacó hace relativamente poco, La ciencia de la virtud. No lo he leído. Que es de David Alvear y Ausías Cebolla, que hace también, creo que 2 años o 3 años, sacaron otro que era Psicología Positiva Contemplativa. Estoy empezando este libro de Dan, ese es que muy creo práctico, que también has llegado a recomendar mucho. En tus redes. Sí. Me parece que es muy acertado. Y con el que estoy ahora, que sí que tiene que ver mucho con parte de lo que hago y con ojalá un futuro libro un día de estos, que es Psicología del Amor. Ay, qué bonito. De Jürg Willy, porque es el primer libro como tal, traducido al castellano, que he visto que va sobre el crecimiento personal en la relación de pareja. Qué bonito. Wow, qué Llevo gusto. apenas 2 o 3 capítulos, por tanto me queda mucho todavía por explorar, pero digamos que estas serían algunas recomendaciones que os haría a todos, porque me parecen fascinantes y son libros además no muy difíciles de leer, son entretenidos. Wow. Bueno, dijiste un librito de Una buena vida y no es tan librito, es bastante grueso, ¿no? Sí, de Waldinger. Es bastante grueso, sí. Sí, lo que pasa es que son capítulos muy entretenidos, se leen muy, muy fácil y incluso vienen como recomendaciones, algunos ejercicios que te cuentan, que forman parte de sus investigaciones y que son muy interesantes de realizar. Te ponen a pensar sobre tu propia vida. Así que, pues justo vamos a cerrar pidiéndote a ti una recomendación. Con toda tu experiencia como psicólogo, con todo tu conocimiento de la psicología positiva, si les pudieras recomendar a las personas que nos escuchan algo que puedan explorar, una práctica que puedan hacer, que tal vez pueda aumentar su nivel de felicidad, ¿qué les recomendarías?
Pues mira, yo quiero mencionar dos cosas, porque antes he hecho un spoiler cuando Ujú. os he hablado de los programas de activación conductual y del registro de actividades agradables, que es como yo llamo a esta estrategia, ¿no? Ajá, El registro de actividades agradables. Pues pensaba recomendar esa, pero ok. ya hice No spoiler importa, antes, aunque sea spoiler, así que vuelven a contar cómo se hace. yo recomendaría esta del registro de forma complementaria a otra, que es un clásico en psicología positiva, que es la de apuntar tres cosas positivas y por qué son positivas para mí. Digamos que así trabajaríamos la variable cuantitativa y la variable cualitativa del mismo concepto de bienestar subjetivo. Por un lado, a través del registro yo voy apuntando las cosas que hago y por tanto voy viendo y creando una conciencia de lo que hago y la influencia que tiene sobre mi bienestar. Y el segundo es el plano subjetivo. ¿Qué es positivo para mí? Pues para ti y para mí, Margarita, a lo mejor coincidimos en algunas cosas, pero en otras diferimos. Ujú. Así que cada jueves y cada domingo os recomendaría a los oyentes que escriban durante un mes tres cosas positivas que hayan ocurrido ese día Ujú. y que reflexionen sobre por qué son Ok, positivas para qué ellas. bonito. Son dos herramientas absolutamente potentes que utilizo muchísimo en mis procesos psicoterapéuticos con buenos resultados. Qué fantástico. Muchas gracias, Tony. Es un placer hablar contigo. Ojalá en algún momento Igualmente, nos podamos Margarita. encontrar en persona. Muchas Ojalá que gracias. sí, ojalá que sí. Gracias, Un Tony. abrazo. A ti también.